Ayer, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una propuesta para desaparecer diversos fideicomisos, entre ellos el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, el Fidecine, que brinda apoyo económico a proyectos de fílmicos mexicanos de corte comercial. La propuesta busca derogar disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía con el objetivo de quitar el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine. Esta propuesta es parte de los esfuerzos de la bancada y del mismo gobierno de México de tener más recursos, dice, para enfrentar la pandemia de coronavirus. Y ayer por la noche, Mario Delgado, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, afirmó que el gobierno de México está realizando un esfuerzo extraordinario para enfrentar el impacto económico del COVID-19 sin endeudar al país y señaló que la extinción de fideicomisos va en ese sentido. También aseguró que se va a revisar cada caso propuesto en la iniciativa con mucha responsabilidad y sensibilidad. Obviamente el sector ya dio un brinco. Hay reacciones por todos lados. Consideran que tratándose de un gobierno de izquierda, debería ser un gobierno que alentara más las artes, las ciencias. Pues hoy justo la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas alertó que sin una política pública que fomente el cine nacional, su desaparición básicamente sería inminente. Se trata de un fideicomiso, dijo, que permite el fomento al cine mexicano independiente y es puntual, imprescindible para su desarrollo. Eso es lo que dijo en una carta que le dirigen además al presidente Andrés Manuel López Obrador y al mismo Mario Delgado. Sí, la carta agrega: el cine mexicano es memoria, ventana y espejo de nuestra nación. El cine es, además, una industria de la que dependen muchísimas familias. Sin duda, hay mucho por mejorar y perfeccionar en los mecanismos de fomento y estímulo, pero la comunidad ha expresado su compromiso por contribuir rigurosa y responsablemente a su revisión y fortalecimiento. En eso estamos. Bueno, entre los que dieron un brinco para atrás cuando se anunció la desaparición de este fondo fue Guillermo del Toro. En su cuenta de Twitter, como suele hacerlo, inmediatamente reaccionó. Dijo, entre otras muchas cosas, me sorprende que un gobierno que presupongo de izquierdas ataque las manifestaciones culturales, que es cierto, no son autónomas porque no han sido protegidas en los tratados comerciales internacionales. También alertó que la propuesta no es momentánea o de rectificación, es permanente y significa la devastación de un ecosistema cultural ya en peligro de extinción. Llevamos décadas sobreviviendo con lo básico y con ello hemos logrado enormidades. Sí es, y bueno, nos da mucho gusto recibir aquí a Joaquín Cosío, con quien hemos platicado en este mismo espacio informativo. Nos da gusto recibirlo y pues obviamente queremos preguntarle sobre lo que él considera, él piensa con respecto a esta iniciativa que todavía pues no es un hecho la desaparición de este fondo de inversión y estímulos para el cine, pero que va en ese camino. ¿Cómo estás, Joaquín Cosío? Muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Gracias, Joaquín. Bueno, sí es muy sorprendente lo que está pasando en el sector cultural y más sorprendente que haya, pues en realidad pocas voces para defender pues la extinción de estos fondos que pues han ayudado al cine durante años, décadas. Sí, ciertamente creo que en estos momentos el sector cultural, el gremio cultural es bastante vulnerable y lo es básicamente porque no tenemos, vamos a llamarle, aliados o representantes en las instancias culturales que puedan convencer
a quienes toman las decisiones, a quienes auscultan las diversas actividades de la cultura en México. No hay quienes nos puedan defender, en pocas palabras, ¿no? Un hecho inmediato es reciente, es la desaparición del fideicomiso del FONCA o su inclusión en la Secretaría de Cultura, con todo lo que implica. Creo que es bastante sorpresivo y nos toma en momentos de bastante fragilidad, ¿no? Si contamos además de que estamos en un momento de gran debilidad pública, donde con la pandemia, donde no hay posibilidad de esgrimir ninguna protesta colectiva ni confrontar decisiones que además se toman unilateralmente. Y sin embargo, ya con la reacción que ha habido, por lo menos desde el área parlamentaria, desde la Cámara de Diputados, pero también desde el Senado, en particular me refiero al coordinador de los diputados, Mario Delgado, y también al coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Hay, digamos que, la idea de que se va a revisar, dice, por ejemplo, Monreal, la iniciativa de los diputados sobre la desaparición de fideicomisos, entre otros vinculados al cine mexicano, será revisada y no se precipitará su dictamen. Debemos fortalecer el cine nacional. En el Senado, Morena actuará de manera congruente. Esto te hace cambiar, te hace generar expectativas de que habrá una reconsideración y que no será desaparecido este fondo. Francamente, mira, no soy un entusiasta ni ningún, no tengo poca fe en relación a la manera en cómo políticamente se está asumiendo todo lo que tiene que ver con ciencia, cultura, arte. Lo que yo escucho por parte de Monreal, por ejemplo, es, pues claro, es justo lo que tendría que decirse. Sin embargo, la experiencia inmediata tiene que ver claramente los hechos concretos con recortes presupuestales, un discurso muy agresivo contra todo lo que tiene que ver imaginación, pensamiento y demás actividades. Por lo tanto, yo en lo particular no confío para nada y estoy esperando ahí un golpe bastante certero que puede aplicarse. Creo que responde más bien a todo este reclamo internacional que protagoniza desde luego en primer lugar Guillermo del Toro, una figura fundamental en el cine mundial. Creo que tendrían que decir lo que tienen que decir. Más allá de eso, yo no espero nada favorable. Si probablemente no lo hacen ahora, lo harán después. Recuerdo muchos momentos, Joaquín Cosío, muchos momentos en que los mexicanos han tenido, pues se han sentido orgullosos de serlo. Los momentos en que Alfonso Cuarón o Alejandro González Iñárritu, el mismo Guillermo del Toro, el Chivo Lubeski, tú mismo, que nos han representado ante escenarios internacionales. Pues recuerdo siempre el gran orgullo del mexicano de tener a estos actores, directores, representantes de las artes en México, y no recuerdo, honestamente, o al menos en este momento, no tengo un solo recuerdo de un solo diputado que haya generado esa algarabía, digamos, en el mexicano, esa alegría, ese orgullo de ser mexicano. Es decir, lo que quiero en el fondo decir y preguntarte si no estamos pues demoliendo con cosas que hemos construido entre todos, no gobiernos, sino entre todos, como este boom de la industria cinematográfica mexicana, Joaquín. Sí, por supuesto que es una demolición bastante violenta. Yo creo que los políticos mexicanos, o de hecho cualquier político, no ha recibido estas muestras de aprecio porque son pésimos actores. En primer lugar, son actores de muy mala escuela. Quiero decirte que además de esos reconocimientos de los que tú has mencionado, además de significar un momento especial en el cine mexicano, en su representación de lo que somos ante el mundo,
Iñárritu ganando consecutivamente Óscares. Estamos en este momento de pandemia proveyendo, dándole al público justamente lo que está viendo en estos momentos de gran tristeza y de gran pesadumbre. Es decir, el cine mexicano está ahí. El arte nacional es un paliativo, es una necesidad urgente que ahora en estos momentos lo estamos comprobando porque es lo que estamos viendo, con lo que estamos supliendo esta vida social que está afuera de nuestras casas. Es que habría que hacerle entender esto a los políticos mexicanos. Es que de qué manera les podemos explicar la necesidad del arte en todas sus manifestaciones, de la necesidad de la literatura, de la pintura, del cine. El cine levanta una gran ámpula porque es una industria gigantesca, pero pues el FONCA, de otra naturaleza, mucho más discreta tal vez, fue aniquilado sin ningún tipo de consideración. Creo yo que es importante considerarlo, es decir, sensibilizar a esta dura piel, a esta piel tan poco sensible de los políticos nacionales. También en el pasado, Joaquín Cosío, tú has protestado por lo que está pasando en el sector cultural en general, se están desapareciendo. Algunos han tenido un cuestionamiento durante muchos años, algunos fondos o becas o como se le llame, pero por el otro lado sí hay como una demolición, y tú lo has dicho en su momento y lo has criticado, sí hay una demolición de las artes, y lo has expresado, te has quejado de esto, sobre todo porque había, como quizá ningún otro candidato, una esperanza en Andrés Manuel López Obrador como candidato en su momento, de un sector muy amplio, justo de estos, del sector cultural, de los sectores del cine, de los teatros, de la vida cultural mexicana. Había una esperanza de que ahora sí venía la izquierda, y la izquierda en teoría suele ser más sensible con el arte. Te voy a preguntar esto y obviamente no quiero que sientas que mi pregunta te orienta hacia allá, pero dime con honestidad si sientes una desilusión de lo que está pasando en el mundo cultural con respecto a este gobierno. Sí, por supuesto. Es decir, hay una profunda decepción. Mira, hablaré por mí, por algunas personas, artistas que conozco, porque había una gran expectativa. Como tú ya lo explicaste, el gobierno de izquierda tendría que ser más sensible y tendría que ser un gobierno pródigo al arte, porque el arte es contacto con la gente, es un regalo al pueblo, vamos a llamar en estos términos. Sin embargo, es muy clara, y no nada más por los hechos. Empezó con un discurso, ha sido un discurso muy franco de desacreditación de la actividad intelectual, de la actividad artística, de la actividad de los científicos. Es decir, eso ha estado implícito y se ha dicho con claridad ha sido dicho por el presidente. Es evidente que hay una actitud en relación a la creación, a la inteligencia, a la imaginación, y aquellos que la detentan. Es decir, hay un prejuicio sobre el trabajo creador y sobre el trabajo científico y sobre todo lo que tiene que ver con estos bienes inmateriales. Claro que es difícil entender lo que puede aportar una pintura, un cuadro o un poema, ¿no? Pues claro, es difícil entender por qué una película cuesta tanto y qué aporta. Esa es la labor que tendrían que tener quienes ahora toman decisiones, procurar entenderlo, y es la gran desilusión, sobre todo con un partido. Yo nunca he creído en partidos, yo nunca en lo particular he apoyado a ningún partido. Le pasa a Morena, hay una violencia radical y una confrontación radical contra todo lo que tiene que ver con arte y sensibilidad. No es tratar de poner orden, como también es el argumento desde el gobierno y también desde los grupos parlamentarios de Morena, Joaquín. Mira, yo
Por ejemplo, el FONCA desaparece. Recuerdo desde el primer nombramiento del señor Bellatín, si mal no recuerdo, que inmediatamente empezó a cuestionar el FONCA. Y los argumentos que dieron hasta hace poco que se dictó su extinción, el argumento es: hay corrupción, hay una gran, hay componendas, hay un atroz contubernio entre grupos, ¿no? Se llegó a hablar de que los creadores del FONCA vivían en la Condesa y que siempre se regalaban las mismas becas entre todos. Ahora se habla en el discurso de la diputada Padierma, se habla de lo mismo, ¿no? Un sector insano, un sector sucio. No he visto ninguna acusación, no he escuchado nombres, no he visto casos, ni en el FONCA, ni en la entrega de becas, ni en la entrega de nada. Es decir, ellos argumentan, toman decisiones unilaterales. Eso es algo bastante importante y lo señala con bastante claridad Guillermo del Toro. Guillermo, son decisiones donde no se consulta el gremio y donde hasta este momento, al menos yo no tengo idea de que se haya aportado alguna prueba sobre estos hechos tan deleznables. Hay más bien una especie de aureola moral que está hecha más de discursos que de otra cosa, como el caso de la secretaria de la Función Pública, ¿no? Cuando dijo el famoso "serénense artistas", una casi se asemejan como la Liga de la Justicia, partiendo moralmente, ejecutando instrucciones sin dar ningún tipo de argumento, más que el argumento vago y muy diluido, entre otras tantas palabras, de este discurso moralista, que hay corrupción y que hay insanidad y que hay que poner orden, ¿no? Cosío, pues te agradecemos mucho que hayas estado hoy aquí en Los Periodistas. Gracias, siempre muy valiosas tus aportaciones. No, gracias a ustedes, como siempre, mis amigos, y de ahí estamos oyéndolos. Gracias, Joaquín. A ti, Álvaro, gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Pues sí, serénense artistas. Efectivamente, eso fue lo que dijo la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, cuando hubo críticas por los cambios precisamente en el FONCA. Serénense artistas. Algo, en una de esas, Alejandra Fraustro, la secretaria de Economía, tuitea algo parecido.